hoy ya martes, ya después del Día del Periodista, que fue un día en el cual no hemos tenido el tiempo suficiente ni para saludar a tanta gente conocida, ni para contestar los saludos que fueron llegando. Yo lo que veía hoy cuando abrí Twitter a la mañana, veía que todavía seguía siendo uno de los trend topics Día del Periodista. Digo, pero si fue ayer, bueno, se ve que todavía está dando vuelta ahí la cuestión. Y como vemos últimamente, el periodismo es uno de los temas polenta, digamos, de redes sociales, de muchos ámbitos de la agenda. La comunicación, creo que desde 2004 para acá, y sobre todo desde 2008, con las discusiones alrededor de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, para decirlo con su nombre correcto, ha puesto la cuestión mediática en un lugar preponderante, ¿no? Y esto también al calor de otras cuestiones que siempre van apareciendo, como las discusiones alrededor del rumbo político de la nación, o como pasa últimamente con la gestión de la pandemia, siempre tiene a los medios de comunicación y a sus protagonistas en el candelero. Bueno, mientras eso ocurre, nosotros y nosotras estamos trabajando también en un espacio muy particular, que es justamente el de la formación de los profesionales y las profesionales de la comunicación y el periodismo. Y así fue que en este diseño de la Semana de la Periodista, que trabajamos desde la Universidad Nacional de Avellaneda, por iniciativa de Daniel Escribano, que ahí lo veo conectado al decano. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos Bien, días bien. para todos y todas. Pensamos en hacer una mesa que tuviera justamente la convergencia de las dos redes que a nivel nacional agrupan a las carreras de periodismo y comunicación de las universidades argentinas, que son las FADECOS y la RedCom, ¿sí? Particularmente en el caso de la UNDAP venimos participando de las dos redes, primero con RedCom, que arrancamos ya apenas la carrera empezó a tener vida, allá después de 2010, y con FADECOS hemos establecido una vinculación que había comenzado el director anterior, nuestro querido Jorge Castro, y, y retomamos hace poquito, y también es un escenario también de mucho desarrollo. Así que lo que yo quería plantearles a César Arrueta, que es el presidente de FADECOS desde el año pasado, y a Diego de Charras, que es el titular de la Redcom, es un par de preguntas como para que podamos arrancar. La idea es que tengamos también participación de los y las asistentes a través de las preguntas que pueden ir planteando primero en el espacio del chat de esta sala, pero también pueden pedir la palabra y con gusto se las vamos a ir pasando para que hablemos variado y lindo, ¿sí? Entonces ese primer temario tiene 3 preguntitas que las voy a plantear ahora todas juntas, pero en todo caso después las vamos respondiendo de a una. La primera es, ¿podrían describir brevemente el perfil que tiene su federación o la red? La segunda es una referencia al aporte que las universidades hacen a la gestión de lo público. En 2016 el gobierno de Cambiemos cesó los contratos con las universidades nacionales que prestaban servicios al Estado y que también brindaban asesoría a distintas áreas de gobierno. Ese aporte de las universidades nacionales se ha ido recuperando desde el año pasado. ¿Qué tienen para aportar las carreras de comunicación y periodismo a la gestión pública? Y por último, me gustaría que también podamos hablar de cuáles son, a su criterio, los perfiles profesionales que creen que van a ser requeridos en los años post pandemia, ¿no? En un escenario post vacunación. Así que si les parece, podemos arrancar con Diego, ¿sí? Con Diego de Charras, titular de Redcom, para que nos pueda describir brevemente cuál es el perfil que tiene la red. Diego, adelante, gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Gracias Santiago, gracias Daniel, gracias a los compañeros y compañeras de la UNDAV. Muy contento de participar en esta jornada hoy. Bueno, esta vez como presidente de Redcom, ya hemos estado otras veces en UNDAV, a veces como representación de la Universidad de Buenos Aires, otras veces en representación de Redcom, así que bueno, siempre muy contento de participar.
La Redcom es una red de carreras de comunicación que cumple 20 años este año, que se creó en 2001, a fines del 2001, y que agrupa hoy unas 34 universidades o 34 carreras de distintas universidades, en su gran mayoría públicas, algunas pocas privadas, y con algunas más en proceso de incorporación próximamente. La red tiene un congreso anual, que es el congreso de Redcom. Este año se hizo uno en el mes de marzo en La Pampa, que era el congreso 2020 que se retrasó por la pandemia, y tenemos pautado para noviembre el congreso 23, que sería el del año 2021, en Paraná, en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esos son congresos de formato académico, pero normalmente también con exhibición de prácticas de parte de estudiantes, de docentes. Son instancias de intercambio que históricamente se hicieron presenciales y que vamos aprendiendo de a poco a combinarlas con la virtualidad, y creo que nos va a quedar de todo esto un híbrido, que seguramente vamos a estar hablando de esto bastante en esta charla de hoy. Nos va a quedar un híbrido entre presencialidad y virtualidad. Yo creo que la virtualidad no se va a ir del todo, y en el caso de los congresos, menos todavía, porque creo que aportó, digamos, salvando lo gustoso que es para todos encontrarnos presencialmente y participar, y todas las instancias de camaradería que significan los encuentros. La virtualidad permitió poder dialogar con colegas que muchas veces no tienen posibilidades de viajar por las razones que fueran, y realmente terminó siendo un aporte muy, muy interesante. En cuanto a lo que señalaba, bueno, digo, termino. La red tiene una estructura, una comisión directiva formada por representantes de las facultades o de las carreras, que se renuevan cada 2 y 3 años, depende el ciclo de renovación, y a su vez tiene mesas nacionales, esto es, digamos, referentes de distintos lugares del país que tienen responsabilidades temáticas. Entonces se trabajan una mesa nacional de investigación o de académica, o de temas académicos, o de temas legislativos, y ahora hace poquito incorporamos la Mesa Nacional de Género también. Tiene una revista que se llama Redcom, que es una revista académica con referato, doble ciego, digamos, un formato de revista más o menos clásico, en formato virtual, y que está funcionando muy bien, así que estamos muy contentos con eso. Y un rasgo saliente de la Redcom son los encuentros de cátedra, es decir, instancias de encuentro por subdisciplinas, por decirlo de alguna manera, por elementos específicos en la formación de nuestros estudiantes, que tienen que ver con cátedras cátedras de género, cátedras de historia de los medios, cátedras audiovisuales, cátedras de periodismo. Bueno, las distintas subáreas que forman nuestras carreras tienen un encuentro anual por su especificidad, y estos encuentros han sido históricamente muy ricos, trascienden, digamos, la propia red, es decir, los organiza la red, pero luego llegan docentes de otras carreras, de otras universidades que no forman parte de la red, y siempre es un aporte para todos, incluso muchas veces con vinculaciones internacionales, así que realmente es casi una marca de la red, como decía. Luego la pregunta sobre la gestión pública, después puedo aclarar todo lo que haga falta sobre la red, pero más o menos... No, pero ¿te parece, Diego, para no hacerla tan largo, vamos y venimos? ¿Sí? Yo lo que quería era presentar un temario así como para empezar. Me gustaría en todo caso que ahora César pueda contestar, ¿no? Digamos, qué características son justamente las que tiene FADECO, más que nada para ilustrar a buena parte de la asistencia que por ahí no está encima, digamos, de todo esto, y lo interesante es que lo conozcan, que sepan que son redes que están a disposición, que son espacios de participación, ¿no? Entonces después, si querés, vamos al segundo punto, después de que César pueda presentar la FADECO. ¿Te parece? Genial. Bueno, gracias Santiago, gracias Diego, ahí lo veo al querido amigo Daniel Escribano, les mando un abrazo acá desde Jujuy. Bueno, como decía Diego, nosotros formamos parte de una red de sentido también, me gustaría llamar una red de sentido de universidades
nacionales y también universidades de gestión privada, con las cuales compartimos un proyecto institucional que es FADECOS, que es una institución creada en 1983, prácticamente en los inicios, digamos, de nuestra disciplina y su expansión en las universidades públicas argentinas, y nos ha permitido en este tiempo poder generar un espacio, ¿no?, de vinculación, de relación, también de generación de vínculos internacionales, y que nos permite, como es parte de nuestro espacio disciplinar, poder pensar no tan solo instancias de profesionalización, sino también de investigación, de extensión, porque recuperamos las funciones de la Universidad Argentina, y en ese sentido somos en este último tiempo 37 carreras que estamos fuertemente vinculadas, hemos transitado un proceso de renovación de autoridades. También hemos trabajado en la creación de una Secretaría de Género, creo que era una demanda y una necesidad que nuestra federación tenía que abordar, y particularmente producto de la pandemia, hemos pensado en este último tiempo, porque nos ha expuesto a una serie de dificultades, no solo en la cuestión académica, sino particularmente en las prácticas profesionales, una secretaría académica para poder tener una política transversal y discusión hacia el interior del campo y la disciplina respecto a cómo abordar estas cuestiones pedagógicas en el marco de una pandemia que nos ha quitado en gran parte la presencialidad. Es decir, FADECOS es esta Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, integrada hoy por 37 carreras, con representación de universidades de gestión pública y gestión privada, que tiene además una fuerte caracterización, como les decía, de vinculación con espacios latinoamericanos. Hablo de FELAFAX, hablo de ALAIC, de ABOIC, con el cual la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación hemos generado vínculos, y en este último tiempo también con Brasil, y hacia el interior de nuestra organización, particularmente una preocupación de poder sostener los espacios de discusión. Nuestros encuentros también ya conocidos, como son los ENACOM, forman parte sin duda, de la planificación anual y ver hacia dónde va nuestra carrera, nuestras disciplinas, nuestras propias prácticas, y hemos recuperado, gracias al trabajo de una enorme cantidad de compañeros, la Revista Argentina de Comunicación, la RAC, que también ha podido retomar gran parte de sus publicaciones y ponernos en otro lugar. En este último tiempo hemos podido aprobar y gestionar la editorial de nuestra federación, una editorial propia que nos permita no tan solo a través de la revista poder dar a conocer las publicaciones de nuestros afiliados y afiliadas, sino también de llevar adelante investigaciones, producto de tesis de grado y de posgrado. Es decir, nosotros trabajamos con un fuerte interés en articular, con un fuerte interés en tener una perspectiva federal de qué es lo que pasa en el campo disciplinar, sin perder nuestra base latinoamericana. Nosotros somos defensores de la patria grande y de cómo la comunicación tiene que ser una instancia de transformación de esas prácticas, contribuimos en ese sentido, y muy especialmente contentos porque hemos recuperado fluidamente la relación con Redcom. Eso nos ha permitido, después podemos ampliar un poquito más, tener posiciones respecto a políticas públicas que son para nosotros y en el campo de disciplina muy, muy importantes. Hemos entendido, con Diego lo hemos charlado mucho, que la potencia que generan ambos espacios y poder expresar posiciones que amplíen derechos y que generen instancias de mayor participación desde el campo de la comunicación, nos une, nos fortalece, y particularmente trabajamos para reivindicar nuestro campo científico, nuestro campo disciplinar, y a partir de ahí poner en valor no tan solo nuestras propias prácticas, que han quedado muy en demanda en este último tiempo, sino particularmente hacia dónde vamos, ¿no?, desde la teoría de la comunicación y cómo aportamos en ese sentido. Brevemente, ese es nuestro perfil, eso es lo que buscamos en esta etapa, que nos acompaña Santiago en la comisión directiva, en un desafío que tenemos ahora, que es la actualización de nuestros estatutos, de nuestras líneas. Tenemos una comisión directiva con perspectiva federal que se ha ocupado de llenar esos vacíos que teníamos pendientes, y ahora es nuestra tarea poder darle mayor institucionalidad a una federación que, insisto, trabajando de manera articulada con Redcom, intenta promover la participación y la promoción de políticas públicas inclusivas desde el campo de la comunicación social, particularmente en defensa de la perspectiva latinoamericana. Gracias, César. Hago un parate acá para saludar y festejar también la presencia
de directores y directoras de carreras y representantes de las diversas universidades que participan de ambas redes. Y esto, la verdad, es que es mérito, lo hablábamos más temprano, de Daniel Escribano, que fue el que craneó esta actividad dentro de lo que es el esquema de charlas y actividades de la Semana del y la Periodista. Así que, Daniel, chapó, viejo, tenías razón, iba a andar. No, pero toda gente amiga, la verdad que muchos años de reuniones, de trabajo, de cosas realmente que, bueno, hoy nos encuentran en un momento de trabajo en conjunto, Redcon y Fadecos. Me parece que eso está bueno. Diego y César saben muy bien lo que significa que si estamos unidos triunfaremos, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, y bueno, la veo a Carla, la veo a Alejandra, gente de mucha militancia en la Redcon. Y yo después aprovecho, no puedo dejar de tirar alguna pregunta, ¿no? Pero como hay muchos estudiantes en la charla y muchos viendo por Facebook este encuentro, sería bueno también quizá agregar la cuestión de cómo estas redes ayudan a que los estudiantes puedan tener algunas opciones y mejorar sus carreras, sus rendimientos y sus recorridos en cada una de las carreras. Me parece que en eso también trabajan mucho las redes. Por eso está bueno que Diego y César después nos cuenten un poquitito. Porque también siempre soñamos estas cosas que, bueno, con algunas coyunturas se complican, como la de la movilidad estudiantil, empezar a tener intercambio, cátedras espejo, cuestiones que seguramente enriquecen mucho el recorrido de los y las estudiantes. Bueno, pero no, quería saludarlos y nada más. Muchas gracias, la verdad que estamos acá para escuchar y para aprender. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, sumamos también la inquietud que deja planteada nuestro compañero. Y si les parece, Diego, contanos, digamos, cómo ves o en qué aspectos te parece que las universidades, a través de sus carreras de periodismo y comunicación, pueden aportar a la gestión de lo público, ¿no? Si tenemos otra vez la posibilidad, como estamos teniendo, de recuperar un espacio de desarrollo en el diálogo con las distintas áreas del Estado. Sí, bueno, gracias por tus palabras, Daniel. Mirá, yo creo que desde las universidades y las carreras de comunicación se ha aportado a la gestión y a las políticas públicas desde siempre, pero digamos, en los últimos años creo que esto se ha potenciado mucho. Digamos, generalmente cuando se piensa en las carreras de comunicación en la gestión pública se suele pensar en lo que antiguamente se llamaba el área de vocería o el área de prensa, ¿sí? Digamos, de una práctica hermana o prima de la práctica periodística, hecha desde los organismos hacia los otros colegas de los medios, digamos, y es una práctica que de alguna manera sigue existiendo, pero que se ha transformado, es decir, ya no hay áreas de vocería y prensa simplemente conteniendo trabajadores del periodismo, sino que hoy hay cada vez más grandes áreas de comunicación, en algunos casos comunicación institucional, en otros comunicación a secas, que suelen contener dentro el trabajo de prensa, pero que el trabajo de comunicación empieza a ser realmente un trabajo mucho, mucho mayor de visibilización interna y externa de las políticas públicas, que requiere cada vez mayor cantidad de competencias, que esas competencias no se agotan en una práctica periodística o símil periodística, sino que tienen que ver con planificación, con acciones de visibilización, en muchos casos con promociones de tipo publicitario, propagandístico, de campañas de bien público, es decir, hay una gran cantidad de elementos, porque también hoy hay una gran cantidad de soportes en los cuales se trabaja el proceso de visibilización de las políticas públicas, y en ese sentido las áreas son cada vez mayores. Cuento esto, digamos, casi como anécdota, pero en Buenos Aires la semana pasada se hizo la Semana del Graduado, digamos, que se venía haciendo históricamente una Semana de la Comunicación que lo organizaban los estudiantes, y este año se hizo por primera vez la Semana del Graduado.
y la Semana del Graduado abrió con un panel de graduados, en este caso de Buenos Aires, porque era quien organizaba insertos en organismos públicos. Estaba circunscrito a secretarios, subsecretarios y directores nacionales. Bueno, subsecretarias, secretarias, directoras nacionales. Abrió la secretaria de Innovación Pública, y luego siguieron, de Innovación Tecnológica, perdón, y Micaela Sánchez Malcolm, y luego siguieron, digamos, distintos funcionarios. Y esos funcionarios eran del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Seguridad, es decir, de distintos ministerios, de distintos organismos públicos y de distintas funciones, es decir, directores nacionales de género, directores de protección de ambiente, es decir, direcciones y responsabilidades de los más altos niveles del Estado y en los distintos tipos de organismos. Lo cual creo que es sumamente meritorio, es importante para ser considerado por nuestras carreras, porque entonces nuestra formación, digamos, tiene un altísimo grado de incidencia en prácticamente todos los niveles del Estado y en prácticamente todas las funciones, lo cual creo que nos obliga a tener, o en todo caso a ratificar, esa mirada general que caracteriza las carreras de comunicación, ¿no? Y con esto cierro, digo, históricamente nos preguntamos mucho si ese mucho abarcar de la mirada comunicacional, digamos, y poco apretar, porque, digamos, carecía como de especificidades profundas, tenía un sentido epistemológico y una razón de ser o no. Digamos, y creo que la realidad nos está dando la razón en el sentido de que cada vez más se necesita una perspectiva holística, general, más que la perspectiva específica, circunscripta y profunda, digamos. En ese sentido, creo que los profesionales de la comunicación son quienes generalmente tienen la mirada más amplia y en todo caso luego son quienes tienen la capacidad de buscar a quien puede profundizar en cada uno de los aspectos, digamos, pero que puede ver la totalidad, y eso no es poco. Gracias, Diego. Bueno, era la opinión de Diego de Charras, presidente de la RADCOM. Escuchamos ahora a César Arrueta, presidente de FADECOS. César. Bueno, yo coincido obviamente en gran parte de lo que dijo Diego, sin embargo también creo que es importante en primer lugar tener como una cartografía de este escenario de COVID, porque creo que no es imposible pensar estos desafíos o este disparador si nosotros por lo menos hacia el interior de nuestras redes y carreras no tenemos alguna dimensión o alguna caracterización de lo que entendemos por esta pandemia, ¿no? Y en función de esa caracterización creo que determina de alguna manera cómo podemos intervenir en las políticas públicas, en la formación de nuestros estudiantes y particularmente en cómo actuamos en este contexto, ¿no? Yo creo que hay algo que es obvio, pero por obvio no menos importante, que es el tema de cómo se han establecido unas enormes desigualdades sociales producto justamente de una distribución de la riqueza que todos sabemos siempre es asimétrica y que eso devela un sistema que está prioritariamente construido sobre una centralidad financiera y todo lo que eso significa en los ecosistemas. Creo que eso, en definitiva, la pandemia ha puesto en evidencia de manera muy cruda esas desigualdades, y esas desigualdades puestas en la mesa implican que el Estado asuma otro rol para compensar esas cuestiones, ¿no? Ahí Eisen hace mención a algunas características en este contexto de pandemia. En definitiva, con o sin barbijos todos estamos en la misma situación y creo que en ese sentido es importante retomar esa característica, ¿no? Es decir, pensar esa desigualdad como punto de partida para rever el rol del Estado y al mismo tiempo cómo la academia, los espacios organizativos pueden accionar en ese tipo de contexto, ¿no? Por otro lado, también esta idea de que existen modificaciones de lo que para mí es una cuestión central, que es el tiempo, ¿no? Yo creo que hay un tiempo social que se ha transformado, hay un tiempo social que nos ha permitido tomar dimensiones de otro tipo de acciones y de prácticas, ¿no? Y particularmente creo que eso tiene que ver con
nuevas plataformas de orientación, nuevas formas de configuración de la subjetividad y, por supuesto, nuevas instancias políticas, sociales, educativas y también comunicacionales, ¿no? Yo creo que esta idea epocal que transitamos nosotros, de profunda desigualdad, al menos mucho más vivencial que otras, una modificación de lo que es el tiempo, cómo también nosotros podemos cambiar esas instancias de relación, nos pone a nosotros en el campo de la comunicación aquello que Svampa siempre llamó de la liberación cognitiva, es decir, poder pensar nuevas instancias o nuevas narrativas emancipatorias. Y creo que si nosotros desde nuestras redes reafirmamos, por un lado, la importancia de la perspectiva situada, reafirmamos, por otro lado, la importancia de la reconfiguración de nuestras prácticas en un lugar donde a mí me gusta decir que esta pandemia, si bien nos ha distanciado, nos ha puesto en escenarios de tensión, creo que como correlato de eso hay como una necesidad de regreso a la corporalidad, a la proximidad, ¿no? A recuperar cuestiones básicas en el campo de la comunicación, que en definitiva es poner en acuerdo con el otro o poner en común con el otro. Y creo que en ese sentido nosotros desde nuestras redes tenemos que ser capaces de poder interpretar el alcance real de esta pandemia, que no tan solo como se simplifica, tiene que ver con una situación transitoria o esta falsa discusión entre salud y economía, sino por el contrario, tiene que ver con el desafío de poder articular desde el Estado políticas que nos permitan a nosotros recuperar cuestiones muy elementales, ¿no?, de la comunicación, que es la corporalidad, poner en relación con el otro, la proximidad, la empatía. Me parece que si nosotros desde nuestras carreras de comunicación promovemos en el Estado políticas que tiendan a aproximarnos, y por aproximarnos quiero salir de esa discusión sobre las clases presenciales o no, me parece que no hace a la cuestión de fondo, sí creo que nosotros desde la comunicación social tenemos el desafío de ser mucho más creativos a la hora de poder recuperar, insisto, cuestiones que son elementales, cuestiones que han estado subsumidas a esa profunda desigualdad que transita el mundo y que hoy han quedado mucho más en evidencia, y particularmente saber que los procesos de comunicación no son exclusivamente globales o de superestructura, sino también que tenemos que ir hacia un proceso de recuperación más elemental de esos aspectos, ¿no? Y eso al mismo tiempo también creo que tiene que plantear una revisión de nuestro propio objeto de estudio, pensar en términos epistemológicos de otra manera, y aquí hablando básicamente en nuevas formas de validación, en la recuperación de esas prácticas, y que por supuesto además tenga un correlato en pensar nuestros propios planes de estudio. Eso es una cartografía necesaria, creo que hace a nuestras primeras metas, poder poner en discusión cómo nosotros resolvemos particularmente esto de las carreras, cómo formamos a nuestros estudiantes y cómo lo hacemos en el marco de un mundo que requiere como desafío poder superar esas desigualdades, ¿no? Las políticas públicas tienen que estar, me parece a mí, encaminadas hacia ese lugar, hay que abrirle el derecho a la opinión, a la participación, a la multiplicidad de voces, eso se hace de nuestro propio trayecto curricular y creo que también se hace advirtiendo las huellas que ha dejado la pandemia y que va a dejar la pospandemia. Yo evito de pensar esto como una situación transitoria para pensarnos como una enorme oportunidad de cambiar, insisto, prácticas, configuraciones, formas de mirar el mundo y por supuesto también de la comunicación social. Sumo lo de Svampa, una liberación cognitiva, me parece que es central y me parece que el Estado tiene más que nunca que recuperar ese rol de equilibrio entre estas desigualdades que han quedado ¿no? pendientes. Por supuesto, hay muchas políticas en ese sentido, la distribución de las vacunas o cómo se piensan las vacunas me parece que es importante, y del campo de la comunicación tenemos que avanzar sin dudas en ese trayecto. Hacia ahí nosotros vamos desde la Federación a poder recuperar esos aspectos y creo que la Universidad Argentina también ha demostrado en sus espacios asociativos que ese es el perfil, ¿no? Acá no hay un sálvese quien pueda, porque estamos todos con o sin barbijo en el mismo barco, y creo que desde la comunicación puede aportar eso, porque básicamente lo que se ha reconfigurado son las formas de vínculo en esta sociedad que parecía súper, hiper comunicada y resultó que estamos más alejados de lo que uno cree. Entonces, creo que el desafío es poder, insisto, recuperar cuestiones básicas del campo de la comunicación social.
Gracias, César. El tercer punto del temario tenía que ver con, de alguna manera, ver de qué manera el escenario post-pandemia puede requerir perfiles profesionales distintos, pero no tanto, digamos, desde el sector público, sino más bien desde el sector privado, digamos. Ustedes ven que, digamos, que lo que pueda ocurrir afuera del espacio de lo público pueda estar requiriendo otro tipo de habilidades, conocimientos o herramientas por parte de los comunicadores y comunicadoras que se forman en nuestras universidades. ¿Qué te parece, Diego? Sí, yo creo, un poco lo decía César recién, creo que vamos a una transformación de la sociedad como la conocemos. Entonces, creo que la transformación no va a ser solo en cuanto a lo que la sociedad le demanda a los profesionales de la comunicación, sino creo que vamos a asistir a un proceso de reconfiguración. Creo que pandemia mediante y con cierta abstracción respecto de la causa, digamos, la idea de teletrabajo es una idea que no terminaba de calar, aunque la tecnología estaba disponible hacía muchos años, y una situación incidental como la de la pandemia, digamos, obligó a poner en marcha un sistema de teletrabajo, sobre el cual yo creo que en muchas zonas de la producción social, y particularmente en la zona de servicios, no va a haber vuelta atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, digamos que se verificó que el teletrabajo era productivo, digamos que de hecho en muchos casos era más productivo que el trabajo en la oficina. Y habrá que ver esos casos, digamos, pero hay situaciones incluso de autoexplotación, digamos. Eh, y en este sentido, digamos, todos los grandes costos que implican el sostenimiento de los edificios, las oficinas y demás, digamos, yo creo que no tengo a ciencia cierta, pero creo que el capital o las grandes empresas están evaluando, digamos, cómo se va a reconfigurar esto, porque, digamos, un esquema de trabajo, de teletrabajo administrativo, por ejemplo, implicaría un ahorro de costos importantes. Si esto se confirma, digamos, buena parte de las competencias en los trabajos de servicios, digamos, o del sector terciario, se van a reconfigurar. Y en este punto, digamos, el trabajo de los profesionales de la comunicación va a formar parte de esto. Yo creo que el valor, en sintonía con lo que decía antes, uno de los valores más importantes de los profesionales de la comunicación es su capacidad de adaptación, digamos, su espíritu resiliente, por decirlo de alguna manera, donde la evanescencia de su objeto de estudio, de su objeto de trabajo, hace que estén permanentemente preparados para el cambio, porque, no sé, digamos, hoy nos toca trabajar con un soporte que mañana se transformó, no existe más, y pasamos a trabajar en otro, y trabajamos con un objeto transmediático, es decir, que va circulando de un soporte a otro, es decir, la capacidad de adaptación y la capacidad de manejo del cambio creo que la tiene muy por encima de la mayoría de los profesionales. Y en este punto, digo, en una sociedad, en una transformación de este tipo, creo que van a ser de los más preparados para adaptarse a los cambios, a las nuevas modalidades, incluso a los ensayos, porque yo creo que vamos a asistir a un tiempo de transición donde no va a estar claro, donde vamos a tener una situación de hibridez sostenida durante un largo tiempo hasta que se termine de consolidar una determinada situación. Y entonces vamos a convivir en presencialidad, con virtualidad, con situaciones indefinidas, y en ese punto creo que tenemos mucho para aportar, ¿no? Digo, me parece que, insisto, la capacidad de adaptación al cambio es muy importante, entre muchas otras cosas, digo, ¿no? Decido destacar esa. Seguramente hay muchas otras cosas que la formación en comunicación y periodismo nos da, pero esta es una, y yo creo que se conjuga, y con esto cierro, en el caso de, por ejemplo, de muchas universidades, los estudiantes transitan muchas dificultades para cursar.
en muchos casos dificultades edilicias, en otros casos dificultades contra planes de estudios vetustos, en otros, digo, contra objetos que se nos escapan. Y yo creo que todas esas dificultades son también parte del proceso formativo, digamos. A veces nuestros estudiantes dicen, bueno, es muy difícil porque no tenemos edificios, viajamos largas distancias, porque, bueno, digamos, todo eso es parte del proceso de formación, no solo lo que se recibe adentro de las aulas, sino lo que se recibe fuera de las aulas, y todo eso es lo que nos hace, de alguna manera, profesionales aptos para una sociedad cambiante. Gracias, Diego. César. Sí, yo, a ver, varias situaciones, ¿no? Nosotros, justamente hablando de este proceso de desigualdades, también habíamos advertido esta noción de la productividad que por lo general se le exigen a las carreras. Yo recuerdo una charla que hicimos el año pasado, en donde cuando se confirmó el proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio, la gran preocupación que se planteó, al menos en nuestra universidad, fue cómo íbamos a recuperar ese tiempo aparentemente perdido, que básicamente fue reemplazar una presencialidad de más de 45 años, en el caso de la Universidad de Jujuy, en una virtualidad ayornada o por lo menos en aprendizaje. Entonces la pregunta que vino es, bueno, ¿para qué nosotros queremos recuperar rápidamente ese tiempo perdido, entre comillas? Si era para cumplir con nuestras responsabilidades docentes y universitarias, o bien si lo podíamos pensar en términos de generación de profesionales, en el caso de la comunicación, o profesionales universitarios, que pudieran salir rápidamente al mercado. Entonces, ¿el mercado en qué sentido? En el sentido de que nuestros egresados y egresadas no podían estar descontextualizados de la situación. Es decir, a nosotros se nos planteó en ese momento la enorme necesidad de poder decir, tenemos que ser capaces de generar estrategias pedagógicas de vinculación, advertir las dificultades de conectividad, prepararnos como cuerpo docente o como profesionales docentes para afrontar estos nuevos desafíos, porque no se trata acá de que la universidad sea una máquina de hacer chorizo y que nuestros egresados y egresadas pudieran salir a la instancia o en función de las demandas del sector privado por fuera de este contexto, ¿no? Yo creo en este caso particular que el mayor desafío que tenemos, insisto con esta idea, es poder pensar nuestros alcances, nuestras prácticas, el perfil que nosotros pensamos para este contexto. Coincido que tenemos una enorme capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y coincido también que eso tiene que estar materializado en discusiones hacia el interior, porque uno puede tener una política macro o una posición macro respecto a la formación de los recursos humanos, pensando en articulaciones con el sector privado, con el sector público, con las nuevas demandas, pero si nosotros esa discusión no la damos hacia el interior de nuestros espacios académicos, difícilmente podamos materializar esas cuestiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a poder abrir una instancia de escucha con los y las estudiantes para saber, por un lado, cómo se perciben ellos en una mirada prospectiva en su inserción del campo laboral. Nosotros hicimos un pequeño, y uso una referencia local, porque lo trabajamos con algunos docentes como el profesor Ramón Burgos, Alejandra García Vargas, Claudio Avilés, de poder pensar una alternativa de contención y crear un nuevo trayecto curricular que llamamos una tecnicatura en comunicación digital convergente, que es prácticamente una propuesta que se pone en marcha en breve aquí en Jujuy y que recopila una serie de demandas, experiencias y exigencias de nuestros propios estudiantes y los graduados y graduadas para poder ir en búsqueda de aquellos contenidos que les permitan un proceso de vinculación laboral desde la autogestión, de la validación de sus propios conocimientos. Hablamos allí de narrativa transmedia, hablamos allí de Big Data, hablamos allí de la comunicación en los contextos en los cuales se lleva adelante esa comunicación. Es decir, si nosotros pensamos la relación de nuestras carreras con lo que llamamos mercado, me parece que eso es una mirada descontextualizada de lo que requieren los procesos de intervención en el campo comunicacional. Y me parece que eso nos implica que nosotros podamos rever esos perfiles, podamos rever esos alcances en la medida de un contexto en donde claramente la comunicación
digital parece una línea transversal que recorre, ¿no?, la vida cotidiana en general, y que ahí sí el campo de la comunicación tiene mucho para aportar, en el sentido de poder aproximar esos sentidos que hoy parecen distantes y buscar las maneras más creativas. Nosotros insistimos mucho con esta comisión de reforma de planes de estudio que tenemos en la Federación, porque estos interrogantes se plantean todo el tiempo hacia el interior de nuestras carreras. Sé que lo mismo pasa con los colegas de Redcom. Tuvimos en algún momento alguna reunión con el Ministerio de Educación de la Nación, con la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, para ver de qué manera podíamos nosotros reorientar nuestras actualizaciones en este contexto, y creo que por allí pasa la discusión, ¿no? Es decir, poder no tan solo mirar nuestros egresados y egresadas o nuestros perfiles en función de lo que llamamos mercado, que es una condición propia de este mundo neoliberal, sino también poder pensar nuestros perfiles en función de un Estado que recupere esas desigualdades, que recupere gran parte de los procesos de empatía, en donde la comunicación tiene mucho que aportar, particularmente. Gracias, César. Bueno, muy completas las respuestas de tanto de Diego como de César, ¿da? Para armar un artículo, me parece, después cuando desgrabemos. Así que no me roben la idea. Daniel, habías dejado una pregunta en tu intervención anterior. ¿Podrías ya planteársela a los presidentes? Sí, para hacerla simple, sería de qué manera las redes piensan en los estudiantes, en los y las estudiantes, para facilitar y mejorar su recorrido. Más allá de todo lo que acaban de comentar César y Diego, a veces los estudiantes, las estudiantes no están al tanto de algunas que otras cuestiones que se vienen pensando, trabajando e implementando destinadas a ellos, ¿no? Porque generalmente también esto lo hablamos en las reuniones, ¿no? Uno piensa quizá en las superestructuras disciplinares, curriculares, y es como que se aleja un poco de nuestro objeto directo de trabajo y de lo que hacemos todos los días en la gestión, que es los y las estudiantes. Entonces, sabemos que tenemos muchas cosas ahí en la parrilla, en términos periodísticos, para alargar en cualquier momento. Este año y medio de stand-by en algunas cosas, por el resto, la verdad que estamos trabajando más que nunca. También nos da muchas ganas de ponerlas en práctica al nivel que se pueda, ¿no? Esa sería, me gustaría que Diego y César nos cuenten lo que se viene, y también lo que se viene trabajando, ¿no? Porque hay cosas que son encuentros de cátedra, los congresos de cada una de las redes, las articulaciones con los organismos del Estado, esto de que nuevamente la universidad pública vuelve a ser política de Estado, también cómo lo podemos articular con nuestras acciones. Por ahí estaría mi pregunta. Bueno, tomo la palabra si querés, Dani, sobre el punto. A ver, nosotros desde nuestros espacios de participación, hago referencia particularmente a nuestro ENACOM, tenemos allí instancias de vinculación con nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que en ese momento no lo habíamos advertido con claridad o no lo habíamos puesto en valor. Podíamos saber de alguna manera, a través de sus publicaciones, sus trabajos, su participación, cómo se orientaba, llamemos el claustro estudiantil, en función de nuestros desafíos disciplinares. Y creo que lo que uno podía expresar allí, a través de los aportes, los trabajos, las participaciones y los debates que se hicieron en ese momento en el último ENACOM, daban cuenta de esta necesidad. Porque en realidad la disciplina no tan solo se configura, como bien decías, Daniel, con esos grandes paradigmas, ¿no?, pedagógicos, disciplinares, sino también hay un requerimiento de un nuevo hacer académico, ¿no? Y ese hacer académico muchas veces viene de las propias prácticas. El otro día lo hablábamos con Washington Uranga, ¿no? Es decir, nuestra disciplina se hizo básicamente en el hacer, en la práctica, en la resolución de problemas inmediatos, y luego a partir de allí, en el marco de esas prácticas que fueron apareciendo y
que tenían un carácter novedoso, se fueron pensando en líneas teóricas para en este caso, una mirada más latinoamericana o una mirada propia. Yo creo que si ese es el carácter multidimensional, un carácter desde el hacer, un carácter de la resolución de cuestiones inmediatas en estas sociedades modernas tan cambiantes de la comunicación social, no es posible pensarnos como nuevas carreras, como nuevo campo disciplinar, por fuera de las opiniones de los estudiantes. Yo creo que en ese sentido, y sí hago autocrítica, digamos, al menos entre nuestra federación, no hemos sido en pandemia lo suficientemente creativos para ponernos en contacto con el claustro estudiantil, ¿no? Es decir, tenemos unas discusiones de estructura o de referentes de carrera, pero no hemos tenido la capacidad todavía de poder generar canales de aproximación, de diálogo, de participación, para saber cómo eso nos podía a nosotros tener o nos podría aportar una serie de voces que configuren esa participación, que es característica del sistema universitario, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ponernos exclusivamente en tutores de nuestros estudiantes, porque ya la experiencia nos indica que aportan mucho más de lo que uno considera, y nuestro campo disciplinar se fue haciendo a partir de esas prácticas que aparecen, son disruptivas, que intervienen en la vida cotidiana, y ahí sí creo que hay que abrir un canal de participación y un canal de escucha. Yo creo que la transformación epocal que tiene el campo de la comunicación social trasciende tal vez las políticas institucionales que pueden tener las federaciones y que deben complementarse con puentes de diálogo y escucha con los y las estudiantes o los futuros egresados y egresadas, también con los que ya están trabajando y que pueden aportarnos en un carácter retroactivo aquellos que por ahí no somos capaces de mirar todavía. Yo creo, y insisto, hago autocrítica, que es una deuda pendiente la generación de puentes con los y las estudiantes que nos permitan tener una caja de resonancia mucho más completa a la hora de pensar los nuevos desafíos del campo de la comunicación. Bueno, en una línea similar, digamos, no dejamos el silencio porque recién nos quedamos esperando a que Santiago diera la palabra. No, más o menos en una línea similar, digamos, desde Redcom también trabajamos bastante para estimular la presencia estudiantil, por ejemplo, en los congresos de la red. Generalmente viajan muchos estudiantes para nuestros encuentros. Hay instancias de participación desde la más tradicional y formal participación en ponencias hasta participaciones en distintos congresos en formato de póster, de exhibiciones, de otro tipo de formatos de producción que no deja de ser académica, digamos, pero que termina siendo en muchos casos más afable. Y lo mismo, digamos, con otras instancias que sin dejar de ser académicas, como las revistas, por ejemplo, como la propia Redcom, o como las revistas de las carreras, también son instancias en las cuales de a poco los estudiantes pueden ir acercándose a la posibilidad de publicar un texto original, muchas veces en colaboración, con supervisión de los docentes, pero digamos es un proceso de acercamiento. En términos de red o de redes, imagino que a César también le pasa un poco lo mismo, digamos, la relación está mediada por las carreras, con lo cual la relación entre las redes y los estudiantes generalmente es un poco distante. No obstante lo cual, digamos, pensamos en iniciativas y tratamos de ser creativos en ese aspecto, y esto se vincula con algo que preguntaba Santiago al principio, que decía, bueno, el macrismo suspendió los convenios con las universidades en 2016, ¿qué hay de todo esto? Bueno, en el caso puntual de Redcom, por ejemplo, tenemos algunas ideas vinculadas a la producción periodística, agencias de noticias, escuelas de posgrado, digamos, tenemos algunas ideas para poder desarrollar federalmente, pero en un contexto que está muy difícil. Recién ahora algunos organismos empiezan a destrabar los convenios, hay algunos que aún no tienen, o sea, las áreas de legales, para decirlo como incluso más en concreto, las áreas de legales plantean que no se ha retraído la situación jurídica que impuso el macrismo y por ende no hay, o está muy dificultosa para que los
ministerios o los organismos hagan convenios con las universidades. En algunos casos se ha destrabado, en otros sigue bastante trabado, y en eso para nosotros un actor central es la SPU, con la que venimos como dialogando y teniendo ideas y propuestas, pero que todavía muchas de estas no se han llegado a poner en marcha, en parte por esta trabazón jurídica a la que hacía referencia, que hay que terminar de desanudar, y por otro lado por la pandemia, que como mencionaba también César, nos puso a todos, digamos, en una situación completamente nueva, incierta, que nos requirió nuevo tipo de creatividades, de búsqueda de salidas y la constatación de la profunda desigualdad, ¿no? Alguien preguntaba en el chat, es decir, bueno, ¿cómo impactó la pandemia en el estudiantado? Impactó de manera durísima porque digamos, pudimos constatar realmente, bueno, la falencia para, digamos, la virtualización de la que venimos hablando, digo, y lo venía enfatizando César también, digamos, no afecta de la misma manera o no puede ser puesta en acto del mismo modo por las distintas personas. Hay carencias técnicas vinculadas a la conectividad, vinculadas al equipamiento, y después en muchos casos carencias de otro tipo respecto, digamos, al uso, a la utilización, al acompañamiento familiar. Es decir, las dificultades se multiplican. Yo hablaba al principio, el teletrabajo, la virtualización no son un producto que haya surgido fácilmente. Es decir, creo que logró un grado de maduración que va a ser difícil que se retrotraiga. No obstante lo cual, no toda la población participó de ese proceso y no toda del mismo modo. Y en cuanto al estudiantado, el golpe fue durísimo, por lo menos en lo que nosotros pudimos observar y el registro, y tenemos muchos directores de carrera entre el público que seguramente pueden coincidir con nosotros en que tuvimos altísimos grados de deserción. Se requirió un alto compromiso de las instituciones, que existió por suerte, porque siempre es así, digamos, las instituciones, particularmente las públicas, no puedo hablar tanto por las privadas, pero en el caso de las públicas, que son las que más conozco, hubo una preocupación muy fuerte por contener a los estudiantes, por completar en aquello en lo que se dificultaba, en flexibilizar los procesos de evaluación, los tiempos, digamos, las cuestiones administrativas y toda una cantidad de elementos para contener a los estudiantes en los cursos. Y también es un modo de cursada completamente nuevo. Entonces, aún teniendo los elementos, aún teniendo la conectividad y demás, digamos, es una formación diferente. Tenemos estudiantes entre el público que pueden decir, bueno, yo con la presencialidad tenía un modo de funcionamiento, de estudio, de rutina y demás, y con la virtualidad tengo otro, que lo sobrellevo, en algunos casos mejor, en otros casos peor, digamos. Y todo eso es un aprendizaje general para todos. Creo que la pandemia en eso, insisto, fue un golpe fuerte, la evidencia de algo preexistente, es decir, no generó situaciones completamente novedosas, pero la evidencia de muchas de estas desigualdades pusieron en serias dificultades el sostenimiento de una cantidad de prácticas que se llevaban a cabo con dificultad. En ese sentido, otra pregunta que andaba por ahí decía, bueno, ¿cómo impactó en los medios de comunicación popular o en los medios de comunicación comunitarios? Bueno, también el impacto fue durísimo, ¿no? Así como el impacto social en general fue muy fuerte, en los medios hemos tenido una gran cantidad de medios comunitarios, alternativos, populares, que debieron cerrar sus puertas, porque la dificultad del sostenimiento en contexto de una crisis económica pronunciada, con grandes dificultades para superar el aislamiento y demás, no se pudieron sostener. Veremos cómo vamos de a poco, vacunación mediante y con un altísimo compromiso del Estado que venimos viendo, digamos, cómo vamos saliendo progresivamente de esta situación y que nos permita reconstruir buena parte de lo dañado, ¿no? Gracias, Diego. Vamos a darle lugar a una pregunta de Nico Sánchez, que ahí levantó la mano, y también hay una de Gastón, que en buena parte por ahí estuvo respondida por esta última intervención tuya, Diego, pero Gastón también hace referencia a algún concepto vinculado a la horizontalidad. Así que
te damos la palabra a Nico y después a Gastón. Gracias. Nico. Hola, muy buenos días a todos, todas y todos. Yo soy estudiante de comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento y le quería preguntar cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a la aparición de las redes sociales, la virtualidad, ¿no? En el sentido de hacer más horizontal la comunicación y de combatir también, digamos, la fake news. ¿Y qué creen que debe pasar con respecto a la ley de medios? ¿Si creen que se debe hacer una nueva después que se derogó del macrismo? ¿O si se debe solamente hacer algunas modificaciones con el fin de democratizar un poco más la información? Muchas gracias. Bueno, brevemente de mi parte, a ver, yo retomo un poco lo que dijo Diego para responder lo que plantea Nico. En primer lugar, digamos, lo hablaba con algunos colegas, nadie optó por la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros abruptamente nos hemos dado cuenta de que nos han quitado la presencialidad, y lo pongo en términos impersonales porque creo que no hay responsables, sino hay una situación objetiva, que es un escenario de pandemia que requiere, por lo pronto, más allá del proceso de vacunación, un distanciamiento, con todo lo que implica ese distanciamiento. Nosotros somos una universidad y en general somos la Universidad Argentina, se ha construido en la presencialidad y eso genera un contrato pedagógico que no es de ahora, sino que tiene una base histórica importante, porque además la presencialidad también implica no tan solo el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino militancia, compromiso, discusión de las cuestiones públicas, ¿no? Participación, movilización, o sea, no es tan solo la relación que uno puede tener con el docente, sino todo lo que implica y todo lo que motoriza la Universidad Argentina, ¿no? Es decir, y hemos sobrevivido, yo tomo esa palabra como lo planteé al principio, ¿no? Hemos logrado sobrevivir por una enorme voluntad de los claustros, de todos los claustros, y el balance, en primera instancia, tiene que ver con los límites que implica la conectividad, ¿no? Que se ha transformado y como lo hemos planteado fuertemente, la necesidad de que el Estado intervenga en esos servicios y que haya allí un criterio de accesibilidad universal, porque básicamente estamos hablando del derecho humano a estudiar y cómo desde el Estado podemos generar y desde las redes podemos garantizar el derecho humano a estudiar. En ese sentido, también pongo en valor el esfuerzo que hicieron todos los distintos actores del sistema educativo, que siguen haciendo, y en ese sentido las redes sociales o las nuevas plataformas o los nuevos escenarios de virtualidad son herramientas, no son espacios que nos permiten o nos facilitan la proximidad con el otro. Yo no quiero endiosar a las redes sociales, ni mucho menos, ni a las plataformas, ni quiero reemplazar a las redes por las aulas. Me parece que son, como dijo Steinman alguna vez, son una emergencia, y la emergencia requirió cuestiones tan prácticas como poder tener apoyatura en cursos en instancias como WhatsApp. Yo vivo aquí en la provincia de Jujuy y nosotros dictamos una carrera de turismo que se da en Humahuaca, y muchos de nuestros docentes acordaban con los estudiantes que vivían en zonas mucho más alejadas de la cuestión urbana, que no tenían señal, y acordaban dar clases por videollamadas por WhatsApp, digamos. Eso no reemplazó ni la presencialidad, tampoco creo que eso signifique educación a distancia. Lo que está sucediendo básicamente son estrategias bien solidarias y empáticas en la mayoría de los casos de los claustros para sostener el derecho humano a estudiar, y a partir de ese derecho humano a discutir, a participar, a criticar, a proponer, que creo que es la otra cuestión que está subsumida en el medio de esta crisis sanitaria. De mi lado, yo insisto, creo que desde la Federación nosotros siempre vamos a insistir en que es necesario revisar, cuando las condiciones lo permitan, nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual. Es una bandera que creo que nadie del campo de la comunicación
la bajó, por el contrario, tenemos una enorme experiencia de aprender de aquella primera instancia y poder retomar la discusión cuando sea el momento para poder avanzar sobre esa cuestión. Las fake news, Nico, yo creo que son un proceso lamentablemente de estas nuevas instancias de vínculos que aparecen en las redes sociales, básicamente en un carácter efímero, en un carácter circundante, tienen un valor solo en la medida en que circulan con esa transitoriedad. Yo no le daría tanto valor. Sí me preocuparía en la medida en que en las discusiones públicas apuntadas a procesos democráticos, como ha pasado en países como Brasil, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Bolivia, sean producto de un plan sistemático de distorsión de las discusiones públicas en favor de intereses que no tengan que ver con la voluntad popular. Así que, bueno, de mi parte, eso quería aportar. Gracias, César. Y entonces ahora le podemos dar paso a la consulta de Gastón, que está dirigida a Diego de Charra. Gastón, vemos que estás en la cancha de Racing, ¿verdad? Buen día, sí, fui... Vacía la tribuna. Fui lector y aprovecho para saludar y felicitar a Diego por el texto que hemos utilizado en la materia de medios populares y alternativos que ahora está dictando la docente Eliana Mafullo. En su momento fui alumno de la profesora Larisa Quejval también, que en Introducción a la Comunicación. Así que en realidad para mí es el privilegio de conocer al autor de un texto que me gustó mucho y por lo tanto expresarle públicamente mi felicitación. Y yendo concretamente a la pregunta, en el texto se habla mucho de horizontalidad. Acá hemos tenido un cisne negro, porque la infodemia es la comunicación de los expertos. Acá los que no somos infectólogos, los que no somos médicos, los que no sabemos nos tuvimos que callar la boca y escuchar lo que nos querían decir, que si la vacuna, que si esto, que si el otro. ¿Cómo funciona la comunicación popular, la alternatividad, digamos, en un contexto tan extraño, ¿no? Bueno, gracias Gastón por tus palabras. A ver, yo creo que funciona con dificultad, digamos, vos lo decías, me parece que esto, un cisne negro en una situación de crisis sobreviviente y normalmente en esas situaciones creo que lo que hay es una especie de cerrazón hacia lo conocido, ¿no? Digamos, siempre la horizontalidad o la comunicación democrática es un proceso que requiere mucho trabajo, mucha paciencia y mucha voluntad, porque la tentación hacia las variantes, no sé si es la palabra autoritarias, pero digamos, hacia las variantes discrecionales o menos debatidas públicamente, la tentación siempre es muy grande, porque generalmente el debate democrático es inversamente proporcional a la velocidad de resolución de los problemas. Y en las situaciones de crisis, lo que se quiere son soluciones prontas y entonces se apela al decisionismo, digamos. Y hay como una batalla permanente contra eso, contra el decisionismo, la arbitrariedad o la discrecionalidad. Y en situaciones inciertas como estas también, digamos, se buscan figuras de saber, o presuntamente de saber, que de alguna manera puedan ser incuestionables, digamos. Y el lugar de la ciencia tiene, digo, hay muchos estudios sobre esto, pero tiene una construcción mitológica alrededor, digamos, la ciencia y la tecnología, digamos, tienen una construcción incluso fetichista alrededor, digamos, de una respuesta neutral, pura, de cierta pureza, que nos puede sacar de situaciones de crisis. Digo, eso en algún momento empieza a ser crisis, digamos. Yo destaco, si alguien no lo leyó, lo que fueron las intervenciones de un sociólogo que se llama Daniel Feierstein, que originalmente es un experto en genocidio, da un seminario en la carrera de Sociología de la UBA sobre eso, hace muchísimos años, pero, bueno, muy bien. Sabemos de lo que hablamos, digamos, ¿no? Y Daniel era uno de los primeros en alertar, ojo con quedarnos todos constreñidos en la mirada
infectológica, digamos, porque las prácticas sociales tienen otras lecturas posibles y el Estado tiene que prestar atención a las prácticas de las personas y no solamente, digamos, a las cuestiones meramente sanitarias o de salud. Sin descartarlas, digamos, no, es una mirada muy inteligente porque no es una mirada necia la de Daniel, pero alerta sobre una cantidad de cuestiones y yo creo que se ha ido evolucionando progresivamente hacia una perspectiva un poco más amplia, porque estábamos a las puertas, creo yo, y creo que era la alerta de Daniel, de una situación de anomia, digamos. Yo creo que estuvimos a las puertas en algún momento de una situación donde el Estado se encontrara con que la mayoría de la población no cumplía el ordenamiento. Y eso sí era una situación que podía haber complicado mucho el panorama general. Creo que por suerte no fuimos hacia ahí, y que las medidas que se están tomando hoy, digamos, de restricciones escalonadas y demás, creo que contienen mucho de esto de abrir un poco la perspectiva y poder encontrar un punto intermedio o algún grado de equilibrio entre lo que la sociedad puede sostener y las necesidades de restringir la circulación, ¿no? Es un debate largo que seguramente no lo vamos a poder agotar, pero me parece que es muy interesante la pregunta y para mí va un poco por ahí. Me salto, ya que estábamos por ahí, con el tema de la ley también. Bueno, en eso digo lo mismo que decía César. Digo, creo que necesitamos volver a poder debatir sobre la situación de los servicios de comunicación audiovisual, sobre la concentración mediática, sobre el lugar de la concentración, sobre las prácticas informativas, particularmente de los multimedios y los medios concentrados. Y yo creo que, en principio, mi postura no es la de derogar el decreto de Macri y volver a la letra original de la ley. Creo que tenemos que volver a reconsiderar, porque en el medio, hubo, por ejemplo, la fusión más grande de América Latina, que fue la fusión Cablevisión-Telecom. Entonces, necesitamos, la ley de servicios de comunicación audiovisual intervino sobre un contexto, sobre un diagnóstico de ese contexto. Y hoy tenemos otro contexto y creo que es necesario precisar un diagnóstico para pensar una regulación. En este sentido, quiero resaltar que desde Fadecos y Redcom hemos logrado intervenir en el debate público, por supuesto, con las limitaciones que tenemos dos redes de carreras, pero también con la potencia que eso implica, con declaraciones públicas levantadas por los medios, y con alguna nota de opinión que escribimos junto con César, y que creo que es importante. Me parece que la colaboración de las dos redes es fundamental, y particularmente en estos temas, digamos. Algo que ya había sucedido en otros momentos, pero que me parece que está bien sostenerlo y potenciarlo, que es en aquellos asuntos de políticas públicas, de inclusión y democratización del acceso y el derecho a la comunicación. Las redes tienen que tener una voz unificada y poderosa en una perspectiva de derechos. Me parece que sobre eso venimos trabajando bien. Seguramente faltan muchas cosas. Recién hablaban del PISAC y de otras, digamos, experiencias que venimos haciendo de trabajo en red entre las carreras y entre redes, que creo que hay muchísimo por hacer, ¿no? Por delante. Pero me parece que avanzamos bastante, y yo creo que hay un aspecto sobre la regulación del audiovisual que es complejo y que todavía no hemos superado, que no tiene tanto que ver con la cuestión técnica, jurídica, ni con el análisis del contexto al que hacía referencia, sino que creo que muchos referentes políticos de los distintos espacios políticos de la Argentina, pero particularmente a mí me preocupan del espacio nacional popular, que nunca terminaron de entender las implicancias de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y creo que sobre eso todavía hay que trabajar un poco más.
no voy a entrar en detalles, es un debate largo, pero me parece que ese es uno de los puntos sobre los cuales hay que trabajar más, porque la necesidad de una nueva regulación o una revisión de la regulación depende de la comprensión de la complejidad del problema, de las distintas aristas y los distintos modos de entrarle, digamos. La verdad es que no nos aburrimos de escuchar apreciaciones como que la ley era vieja o que Internet no sé qué cosa. Digamos, si se confunden los problemas, se mezclan los problemas, tenemos que seguir trabajando para poder precisar definiciones un poco más específicas, una comprensión más acercada del problema para poder actuar sobre él, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Estaba revisando los aportes que en el chat de la reunión van haciendo los y las asistentes, y bueno, veo que hay una suerte de constelación o de una construcción colectiva a nivel comentarios que van hilvanando Silvana Comba, Alejandra García Vargas y Marcela Navarrete acerca de rescatar justamente la experiencia que tanto para FADECOS como para Redcom tuvo la convocatoria del PISAC, ¿no? De este proyecto de investigación de la sociedad argentina en esta situación de pandemia, que permitieron que las carreras se pudieran agrupar y presentar de manera conjunta proyectos de investigación que después fueron considerados en esta convocatoria. Y me parece que eso o sea, plantea de alguna manera un nuevo panorama en lo que tiene que ver con la necesidad de poder integrar las miradas de todas las carreras para darle también una mirada más federal a las propuestas. Y me parece que esa es una experiencia de articulación bueno, que fue muy valiosa, digamos, en la cual trabajaron mucho, por un lado, Redcom, Diego y Carla Bendaño, que está acá también en la sala, entre otros, como coordinadores de uno de los proyectos, también César articulando desde FADECOS, y eso me parece que es algo muy valioso y que, bueno, queda como una experiencia que nos muestra que es posible y conveniente también generar proyectos interuniversitarios, ¿no? Y por ahí, para ir cerrando ya esta charla, que para mí fue muy buena, que tuvo muy buen ritmo, con exposiciones muy interesantes y con aspectos muy valiosos que después van a dar mucha tela para cortar. Me gustaría que nos puedan decir qué hay en la agenda de trabajo de cada una de las dos asociaciones y redes para lo que viene, digamos, qué va a pasar en Redcom en los próximos meses y cuál es lo que tiene FADECOS por delante. Diego. Ahí estoy apretando los botones equivocados, perdón. Las dificultades de la tecnología. No, a ver, yo creo que parte de lo que tenemos por delante es lo que mencionamos, ¿no? Digo, una cantidad de desafíos, creo que hay muchas potencias para hacer juntos entre redes, y después cada red con su propia historia y su propia particularidad. Nosotros esperamos poder tener este noviembre un congreso en Paraná nutrido de presencias virtuales y presenciales. Esperamos que pueda ser en un formato de este tipo. La verdad es que es completamente incierto. Hoy vamos a un esquema totalmente virtual, pero esperamos que pueda convertirse en una experiencia híbrida que conjugue los dos formatos, y a profundizar las relaciones, creo, con los organismos públicos, que es algo por lo que venimos bregando, con muchas ideas, muchos proyectos, y que todavía, bueno, la situación de la que venimos hablando no nos ha permitido, digamos, crecer en ese sentido, y seguir, digamos, en la línea colaborativa entre carreras y redes, insisto, también para poder, como decía Marcela, creo, y decía Silvana, digamos, poder producir en red no solo congresos anuales, sino, digamos, producciones de otro tipo, de mayor articulación en investigación, en extensión y en otras zonas de la labor universitaria que a veces no tienen tanta visibilidad ni tanta potencia, y que me parece que tenemos que darle ese lugar, digamos. Así que, digo, cosas por delante nos quedan muchas todavía. Gracias, Diego. César. Sí, bueno, de nuestra parte también, concentrados
llevar adelante nuestro ENACOM, que se va a hacer del 23 al 26 de noviembre, teniendo como base virtual los compañeros y las compañeras de Cuyo. Creo que este año vamos a tener un trabajo mucho más colaborativo y con perspectiva federal para poder sostener un congreso que obviamente será totalmente virtual. Por otro lado, también trabajando y tratando de cerrar que FADECO sea sede de la LAIC 2022, que es un desafío en un proceso de internacionalización que queremos llevar adelante, y junto con eso recuperar nuestra capacidad de poner en circulación las producciones de nuestras universidades a través de la RAC, a través de la editorial, y darle visibilidad a las tesis de grado y posgrado de enormes compañeros que han hecho el esfuerzo en este último tiempo de poner eso en circulación. No descuidar tampoco la cuestión académica, que nos parece central, retomar la discusión sobre los planes de estudio, retomar la discusión sobre cómo tenemos una línea transversal que nos permita accionar sobre las prácticas profesionales en nuestras carreras, sin descuidar tampoco nuestra relación con el sistema de políticas públicas. Creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido, y muy particularmente ser una voz que pueda generar condiciones para las decisiones que sean inclusivas y prácticamente de accesibilidad, que para nosotros es central. Por eso que hemos creado además un espacio de lo que llamamos de vinculación hacia el afuera, el social, comunitaria, porque me parece que las redes nuestras tienen que estar fuertemente caracterizadas por esa perspectiva. Las acciones son muchas, los desafíos son muchos. Sabemos también que gran parte de nuestros referentes dividen su vida profesional y familiar y le dedican básicamente con buena voluntad tiempo para que nuestros espacios asociativos trabajen, aporten, discutan, y particularmente aprovechemos algún tipo de oportunidad que en medio de esta crisis sanitaria se puedan llevar adelante, como los cursados virtuales entre cátedras, como repositorios que venimos desarrollando con los colegas de México y acceder a determinadas publicaciones. Es decir, tratamos de ver en esta crisis sanitaria y por ende de vínculos qué oportunidades se pueden generar para nuestros estudiantes, nuevas formas de participación y presencia en universidades, habilitando el cursado de prácticas o de cátedras que tengan contenidos similares. Es decir, estamos transitando y buscando esas alternativas, y es un año difícil, pero ya con el recorrido y la experiencia del año anterior y con la confianza de que en un trabajo más articulado podemos conseguir estos aportes, y uno de ellos es estar presentes en las actividades que ambas redes llevan adelante, ¿no? Siempre hemos tratado de mostrar una unidad, porque sabemos que en épocas donde justamente lo que se busca es aislar, el desafío nuestro es reencontrarnos en un trabajo cotidiano y en el marco de valores que creo que compartimos, ¿no? Incluir, aportar, llevar adelante discusiones que amplíen derechos, y ahí nos van a encontrar seguramente trabajando codo a codo. Gracias, César. Antes de ir cerrando, me gustaría pasarle la palabra a Aiza, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para que nos cuente algún detalle o algunas características de la organización del Congreso de RedCom. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Bien, bueno, me alegro. Buenos días a todas y a todos. Bueno, contenta de estar acá encontrándonos para debatir sobre, bueno, cómo pensamos la formación y cómo pensamos hoy la comunicación y el periodismo. Nosotros vamos a tener el 23 Congreso de RedCom, cuyo eje va a ser comunicación y derechos en el contexto de la pandemia, escenarios, debates y desafíos en la formación. Este congreso va a ser entre el 28, 29 y 30 de octubre. Sería muy lindo poder encontrarnos en Paraná, nos gustaría muchísimo, pero bueno, dadas las circunstancias, está pensado que se desarrolle de manera virtual. Y estamos, bueno, por ahora recibiendo resúmenes, ya se están recibiendo varios, estamos con la difusión de las circulares, hay tiempo hasta el 30 de junio de este mes, y bueno, hay varias mesas donde las y los invitamos a que puedan hacer sus aportes. Los ejes temáticos son políticas públicas, acceso a la información, derecho y comunicación, comunicación, educación y nuevas tecnologías, comunicación, género y diversidades sexuales. Bueno, en la primera circular van a encontrar que hay 18 ejes en los cuales se puede participar.
También, como siempre, va a haber, bueno, distintas conferencias, y también va a haber presentación de libros, presentación de publicaciones y mesas específicas. Así que estamos recibiendo las propuestas de distintas compañeras, compañeros de distintas facultades y universidades, con lo cual, bueno, con mucho gusto estamos esperando sus propuestas para ir organizando este congreso, que va a ser, bueno, el segundo congreso en pandemia, ¿no? En este formato. Aiza, ¿los y las estudiantes pueden presentar también ponencias? O sea, si bien está destinado en general a la comunidad académica, estudiantes que estén interesados, no hay ninguna limitación que diga que no pueden. O sea, sí pueden hacerlo. Si están trabajando en un equipo de extensión, de investigación, pueden presentar trabajos, sí. Perfecto, no lo digo porque puede ser que algunos de nuestros estudiantes aquí en la sala puedan acceder al programa de créditos de la carrera para poder obtener una acreditación que después les allana algunos caminos en la licenciatura en periodismo a través justamente de la obtención de créditos provenientes de la participación en este tipo de encuentros. Así que atentos y atentas quienes estén cursando el programa de créditos en la licenciatura en periodismo, porque puede ser un espacio también para dar unos pasitos más adentro de la licenciatura. Así que bueno, genial, bueno, buenísimo, Aiza, ¿cuánta actividad que hay programada? Y le quiero preguntar a César, y ya como a modo de cierre, si nos puede dar también algún perfil del ENACOM que se está organizando desde la FADECOS. Sí, como les comenté, nosotros ya hemos puesto en circulación la primera información de nuestro Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, que tiene base virtual en Cuyo, va a ser del 23 al 26 de noviembre, se llama El rol de la comunicación en contextos de incertidumbre, reconfiguraciones urgentes en escenarios de transición. Van a encontrar toda la información en los perfiles de FADECOS, pero también en los perfiles del ENACOM 2021. Vamos a llevar adelante la ExpoCom también, que es una instancia de fuerte participación de nuestros estudiantes y de sus producciones, y las líneas históricas que han caracterizado nuestro congreso también están presentes, así que la idea es encontrarnos, aunque sea virtual. No dejamos de soñar que cuando tengamos un nivel de vacunas lo suficientemente razonable podamos habitar algunos espacios. Creo que ambas federaciones nos fuimos hacia final de año porque no queremos renunciar a la presencialidad, al menos regulada o algún tipo de presencialidad. Tenemos esa expectativa, pero nada, también todas las puertas abiertas, van a encontrar toda la información en nuestras páginas.